Continuando con nuestro curso de estadística, hoy vamos a trabajar con las medidas de posición. Hoy vamos a lograr identificar las principales medidas de posición no centrales y centrales. También vamos a examinar la importancia de las medidas de posición en el análisis inicial de los datos. Hasta ahora hemos visto que las gráficas y las tablas de distribución de frecuencia nos ofrecen información sobre ciertos patrones que siguen los datos, pero en ocasiones es necesario una medida particular que represente todos estos datos. Es por ello que vamos a trabajar algunas medidas de posición que nos permiten bien sea resumir los datos o establecer una comparación con respecto a la posición relativa de cada valor de la variable. Imaginemos que hemos seleccionado un salón de sexto grado y hemos pedido a un conjunto de niños sus edades. Vemos que estas edades oscilan entre 10 y 12 años. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Los datos ordenados los presentamos desde 10 hasta 12 años. Vemos que tenemos 4 niños con una edad de 10 años, 2 niños con una edad de 11 años y un niño con una edad de 12 años. Sobre estos datos pudiéramos construir una tabla de frecuencias, como ya lo hemos visto con anterioridad. Pero también nosotros, simplemente viendo esos datos, podemos darnos cuenta que justamente la edad de 10 años es la posición central de ese conjunto de datos, una vez ordenados. Vemos que a partir de esa edad de 10 años tenemos hacia la izquierda 50% de los datos y hacia la derecha 50% de los datos. Esta es una medida de posición relativa de ese conjunto de datos ordenados. Con una simple revisión de estos datos nos damos cuenta que la edad que más se repite o que tiene su frecuencia absoluta más alta es la de 10 años, ya que hay 4 sujetos, 4 niños que tienen 10 años. Esta es una medida que permite resumir los datos. Más adelante veremos que esta medida se denomina moda. Otra cosa que podemos hacer es calcular el promedio. Como ya sabemos, el promedio es igual a la suma de todos los valores entre el total de datos. En este caso tenemos 7 datos y sería sumar todos esos datos y dividirlos entre 7. Vemos que el promedio es de 10,57 años. Esta también es otra medida que se puede utilizar para resumir los datos. De esta manera podemos darnos cuenta que a partir de una primera revisión o un ordenamiento o un cálculo sencillo podemos descubrir aspectos relevantes sobre estos datos. Esto también nos permitirá seleccionar un tratamiento más complejo a posteriori. En esta unidad vamos a trabajar las medidas de posición no centrales y centrales. Las medidas de posición no centrales que vamos a revisar van a ser los cuartiles, deciles y percentiles. Y respecto a las medidas de posición centrales, vamos a ver cómo se calcula sus propiedades y la interpretación de la moda, la mediana y la media. Las medidas de posición no centrales son valores cuya obtención nos provee de un indicador de porcentaje de datos que se encuentra de un lado u otro del valor que hemos calculado. Es decir, las medidas de posición no centrales nos permiten tener una referencia de la posición relativa de cada valor. Por su parte, las medidas de posición centrales son medidas que permiten resumir el conjunto de datos en un valor, permitiendo su descripción de forma abreviada y comprensible. Las medidas de posición no centrales y centrales nos proveen información resumida del conjunto de datos. En este video solo hemos mencionado cuáles son estas medidas de posición. En los siguientes videos vamos a trabajar con el cálculo de las medidas de posición no centrales y centrales y también su interpretación. Continuamos con la unidad de estadística descriptiva. En esta oportunidad vamos a comenzar a hablar sobre las medidas de posición no centrales. Particularmente, vamos a revisar el cálculo de las medidas de posición no centrales, como los cuartiles, deciles y percentiles. También vamos a interpretar estas medidas de posición no central. Vamos a recordar que las medidas de posición no centrales nos dan una noción sobre los porcentajes a un lado y otro de los valores que hemos calculado. Es decir, nos dan una relación de la posición relativa de estos valores de medidas no centrales. El día de hoy vamos a estudiar las medidas de posición. Las medidas de posición son aquellas que dividen a un conjunto de datos en partes iguales. Las más importantes son los cuartiles, que dividen en 4 partes iguales, los deciles, que dividen en 10 partes iguales, y los percentiles en 100. Pues bien, acá tenemos sus fórmulas para calcular precisamente los cuartiles, los deciles y los percentiles, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Datos no agrupados quiere decir como que estén sueltos, y datos agrupados quiere decir en intervalos, por ejemplo, en una tabla, como la estoy presentando aquí.
Primero, para familiarizarnos con las fórmulas, vamos a resolver para datos no agrupados. Fíjate que las fórmulas son bastante similares. Aquí pongo 4 porque son cuartiles, me indica 4. Aquí deciles en 10 partes iguales y aquí percentiles en 100. Entonces, si yo aprendo a trabajar uno de ellos, pues los demás los puedo también resolver de manera simple. Entonces, primero vamos a trabajar con datos no agrupados. Para cuartiles no voy a necesitar fórmula. Cuartiles para datos no agrupados, como vemos ahí. Bien, lo primero que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Sí? Aquí tenemos una serie de datos. Me piden calcular en principio el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 para el siguiente conjunto de datos. ¿Sí? Son datos no agrupados, como vemos. Entonces tú puedes hacerlo sin fórmulas cuando es cuartiles y son poquísimos datos, como lo que está aquí. ¿Cómo se hace sin fórmulas? Fácil, con medianas, calculando medianas. Porque recuerda que yo te había dicho que cuartil divide en 4 zonas, ¿verdad? Entonces, suponte que estos sean todos tus datos y los cuartiles dividen en 4 zonas, entonces tendríamos así. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. El cuartil 2 es la mediana, como se aprecia ahí, está en la mitad. Y este cuartil 1 es la mediana entre este y este punto. Y el cuartil 3 es la mediana entre este y este. En resumidas cuentas, este cuartil 2 está en la mitad de todo y este cuartil 1 está en la mitad del inicio con el cuartil 2 y este cuartil 3 está en la mitad de este cuartil 2 con el final. Por lo tanto, puedo calcular sendas medianas y llegar a la solución sin ninguna fórmula. Por supuesto que sí. Entonces tú dices, ¿quién está en la mitad aquí? Fácil. Esta es la mitad, ¿verdad? Se aprecia claramente. Entonces, decimos que el cuartil 2 estaría ahí. Directo, sin ninguna fórmula. El cuartil 1 sería la mediana entre el inicio, acá está el inicio, y precisamente este. Fíjate que aquí me sale, como tengo una cantidad par de datos, la mediana va a estar justo en la mitad de ellos. Entonces tengo que hacer la semisuma, así es como se calcula la mediana. Cosa que aquí me sale un solo número porque si tú cuentas todos los datos serán impares. Bien, esa es la idea entonces. Por lo tanto, si yo quiero calcular el cuartil 1, hago la semisuma. ¿Sí? Porque justo da en la mitad de esos dos datos. Así es que dices tú, bueno, 2 más 4 entre 2 es 3. 6 entre 2 es 3, bueno, y llegamos a esa conclusión. Q1 es 3. Y luego para calcular el cuartil 3, escojo esos dos, ¿verdad? Porque aplico la misma idea. Dices tú, entre este y este, ¿dónde está la mitad? Está aquí. Porque son pares, tengo 4 datos, entonces la semisuma de estos dos. Esa es la idea. Sin fórmulas, por lo tanto, esto lo corremos un poquito más aquí para que se vea toda la operación. Ahí está. 7 más 9 entre 2. 16 entre 2, 8. Ahí está. Listo. Y esa es la manera de calcular entonces los cuartiles. ¿Fácil? Por supuesto que sí. Ahora bien, si viene una gran cantidad de datos, pues lo puedo utilizar con esta fórmula. Pero esa fórmula la vamos a explicar más adelante cuando resolvamos otros ejercicios. Entonces ya sabíamos cómo calcular cuartiles para datos no agrupados. Vamos a ver qué hay con los deciles. Deciles para datos no agrupados. Seguimos la misma idea. En principio tienes que ordenar los datos de menor a mayor. Recuerda, eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, aquí vamos a aplicar, sí, una fórmula. Con esta fórmula calculas la posición del decil. Mira, K por N entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque su nombre indica que vamos a dividir en 10 partes iguales al conjunto de datos. Por lo tanto, K puede tomar valores desde el 1 hasta el 9. Recuerda que si tú quieres 10 partes iguales, tienes que hacer 9 cortes. Por eso K va desde el 1 hasta el 9. A ver, vamos a resolver un ejercicio. Fíjate, me piden cuál es el valor del decil 8 de los siguientes datos. Tú dices, voy a aplicar la fórmula, pero primero yo te dije que tenías que ordenar los datos de menor a mayor. Acá están ordenados los datos, no están ordenados porque acá tengo 0, acá tengo 3, bueno.
Ordenamos los datos entonces. Yo ya lo ordené, fíjate. Ahí está. ¿Qué viene luego? Luego viene calcular la posición del decil aplicando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta que está aquí. Donde K es 8. ¿Por qué K es 8? Porque me están pidiendo calcular el decil 8. A ver, lo vamos a poner un poquito más abajo. Este me indica el valor de K. Como me piden el decil 8, K es 8. Y el total de datos es N. Tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Acá está. Son 12 datos. Por eso pongo acá N es igual 12. Puedo escribirlo por aquí de repente también. N es 12. N es el total de datos. Ahí está. Entonces, K es 8 porque me preguntan el 8 decil y N es 12 porque son 12 datos. Ya tengo todos los elementos para reemplazar en la fórmula. Sería 8 por 12 entre 10. ¿Cuánto es 8 por 12 entre 10? 96. 96 entre 10 es 9.6. Esto no quiere decir que es la respuesta. Con esta fórmula calculo la posición del decil. O sea que el decil se encuentra entre 9 y 10. ¿Dónde está el número 9? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es 9. Y este es 10. Ahí lo ponemos con números chiquitos, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que va a estar entre ellos dos. Sin embargo, para hacer más simples las cosas, nosotros podríamos trabajar de esta manera. Ese 9.6 yo lo puedo redondear a 10. Entonces trabajaría con 10. Hay algunos que trabajan de otra manera, aproximando aquí, ¿ok? Pero bueno, también se puede trabajar así. 9.6, entonces lo redondeo a 10. Y este sería entonces el que ocupa la posición 10, la respuesta, 20. El decil 8, entonces, es 20. Entonces recuerda los pasos. Ordenas de menor a mayor. Ya está. Ordené de menor a mayor los 12 datos. Con la fórmula calculo la posición del decil. No el decil, sino la posición del decil. El decil está entre... es 9.6. Entonces quiere decir que puede ser 13, puede ser 20 o algún número que se encuentre entre ellos. Yo puedo recurrir a este criterio y puedo redondear 9.6, aproximar a 10. Entonces sería 20. ¿Ok? Si hubiese sido acá 9.1, de repente lo redondeo a 9 y la respuesta sería 13. Bien, también se puede interpolar, pero bueno, esos son otros criterios. Aquí vamos a completar las posiciones, ¿verdad? Ahí están los 12 términos y los numeritos de arriba me indican la posición que ocupa cada uno. Bueno, así es como se resuelve y cómo se aplica la fórmula para datos no agrupados. Una vez aprendido cómo calcular las medidas de posición para datos no agrupados, vamos para datos agrupados. Para datos agrupados necesito utilizar esta fórmula, que es bien parecida a aquella y a la que está aquí. O sea, para calcular cuartiles, deciles y percentiles utilizamos prácticamente la misma fórmula. Lo que cambia es esto, que ya sabíamos cómo usarlo. Bien, tú dirás, ¿pero qué significan estos símbolos? Fácil, todos esos símbolos son términos conocidos cuando me dan el esquema. Por ejemplo, este límite inferior, como están agrupados en intervalos, este es el límite inferior de los intervalos. La I, que está aquí, esta I chiquita, significa la clase. Esto es la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. Aquí ya no hablamos de posiciones, o sea, es el equivalente de la posición, pero para datos no agrupados, que era fácil ubicar la posición. Aquí lo vamos a ubicar de una manera un poquito diferente. Luego esta F es la frecuencia acumulada, esta F minúscula es la frecuencia absoluta. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas me da el total de datos. C es la amplitud de la clase, lo obtengo restando estos dos valores, límite superior menos límite inferior. Entonces es bien fácil calcular cada uno de estos términos y luego lo reemplazo en la fórmula y listo. Aquí, ¿cuál es el key del asunto? El key del asunto consiste en hallar primero esta I, que es la clase. ¿Cómo lo calculo? Con esta fórmula. O sea, primero utilizo esta fórmula, que ya sé cómo usarla, y luego utilizo esta fórmula y listo. Vamos a poner ejemplos. Tenemos este esquema y me dicen, a partir de este esquema, calcular el cuartil 2, el decil 8 y el percentil 60. Ah, tú dices, primero voy a hacer esta fórmula. Necesito Kn. ¿Cuánto vale K y cuánto vale N? K es muy fácil hallarlo. ¿Por qué? Porque K es esto, nada más. Es la pregunta siempre. Como me dicen el cuartil 2, K vale 2. Eso para empezar.
¿Y cuánto vale n? N también es fácil calcular, ¿por qué? N es la suma de las frecuencias absolutas. Cuando tengo intervalos, mira, sumo acá y me da 30. Entonces tú dices, bueno, vamos a usar la primera fórmula, que es bastante práctica. K es 2, N es 30. ¿Por qué K es 2? Porque el cuartil 2. Bueno, la fórmula está ahí y multiplicamos 2 por 30 entre 4. 2 por 30 es 60, entre 4, 15. Bien, ese 15 me va a indicar la clase. Tú dirás, ¿y cómo hallo la clase aquí? Fácil. Como es 15, me voy a las frecuencias acumuladas. Estas frecuencias acumuladas quiere decir lo siguiente. Si este es 4, quiere decir que inicia 4. Si acá es 10, quiere decir que va desde 4 hasta 10. Si es 20, quiere decir que toma valores de 10 a 20. Si es 28, de 20 a 28. Y si es 30, de 28 a 30. Entonces, como estoy en 15, ¿dónde se ubica 15? En este, ¿verdad? En este cajón, digamos, en todo esto. ¿Por qué? Porque este me indica que va desde 10 hasta 20. Y 15 está entre 10 y 20. O sea, en otras palabras, la clase va a ser esto. Y ese es el número 3. Ya hemos dicho que esta es la clase 1, esta es la clase 2, esta es la clase 3. Es como su posición. Entonces ese 15 me ayuda solamente para calcular el valor de I. Una vez que tienes el valor de I, de la I chiquita, ya es fácil reemplazar en la fórmula. Esta es tu fórmula. Entonces reemplazas. K es 2, yo sabía. I es 3, entonces me piden el límite inferior de la clase 3. Así es como se lee. Esto yo ya lo hallé. Me salía 15. Aquí es F2. ¿Por qué? Porque es 1 menos. Y acá es frecuencia absoluta de la clase 3 por C. ¿Cuánto vale C? Es la amplitud. Se restan nada más los límites. 40 menos 30 es 10. Entonces ya tengo todos los valores. Sí, los valores van a ser estos. Los voy a colorear, mira. Lo pone de verde. Sería este. Luego sería este y este. Ahí está. Esos son los valores que vas a utilizar. ¿Por qué? Este 30 es el límite inferior, L3. L sub 3, mejor dicho. Este 10 es F sub 3, la frecuencia absoluta para la marca de clase 3. Y este es 1 menos, F2. C es 10. Esto era 15 porque lo calculé primero. Reemplazo y listo. Como ya sé cuánto vale cada uno de esos valores y los he sombreado ahí, solamente es cuestión de escribirlos. Aquí está, 30, 15, de este cálculo que hice al principio, frecuencia acumulada de la clase anterior es 10. Frecuencia absoluta es 10 y este 10 que está aquí es la amplitud de clase. Multiplico y tengo la respuesta. 35. ¿Por qué 35? Primero hago lo del paréntesis, recuerda. Primero el paréntesis. 15 menos 10 es 5. 5 entre 10 es 0.5 por 10, 5 más 30, 35. No se te ocurra sumar primero porque te va a salir otra respuesta. Bien, así es como se calcula entonces. Tú dices que es fácil. Por supuesto que sí está fácil. Solamente es cuestión de darte cuenta los valores de la fórmula. Vamos para el siguiente, el decil 8. No va a cambiar n para el decil 8, k es 8. ¿Sí? Porque te están preguntando el decil 8. Entonces tú dices, bueno, vamos a utilizar los valores. Primero pongo mi fórmula, va a cambiar como es decil. Ahora pongo 10 de denominador. Entonces K es 8 y N es 30. Bueno, acá es decil 8. Vamos a ponerlo, vamos a reforzar la idea. Decil 8. ¿Sí? Y aquí era el cuartil 2. Bien. Reemplazamos los valores. K es 8 y N no cambia, que es 30. 8 por 30, 240. 240 entre 10 es 24. Ahora, ese 24 me indica que estoy entre 20 y 28. O sea, estoy aquí. Y es 4. Lo vamos a poner debajo. Esa es la clase. Voy a trabajar con la clase 4. Copio la fórmula, reemplazo. Que estoy en la clase 4. Acá es 1 menos, o sea 3. Y luego voy a ubicar los valores. ¿Cuáles vendrán a ser los valores? Los valores vendrán a ser estos. Mira, yo los voy a marcar aquí con verde. Ajá, ese, recuerda, este y este. ¿Cómo lo recuerdas fácilmente? Porque me piden el límite inferior, me piden la frecuencia absoluta de la clase y la frecuencia acumulada de la clase anterior. Esos son los valores que voy a reemplazar. A ver, ojo, vamos a achicar para que se pueda ver mejor ahí. 40 es este. 24 es el valor que calculé de esta fórmula. 20 es este.
la frecuencia acumulada anterior del cuartil, por eso se llama anterior del cuartil. Y este 8 es la frecuencia absoluta de la clase, del cuartil 8. Y este 10 es el valor de C, que lo obtenía restando estos dos, 50 menos 40. Se le llama la amplitud, ¿verdad? Que va a ser en todos igual. Bien. Entonces resuelvo esa operación y me va a salir 45. ¿Por qué? Porque 24 menos 20 es 4, 4 entre 8, punto 5 por 10, 5, más 40, 45. Así es como tienes que trabajar. Primero esto, lo multiplicas y al final sumas. Bien, listo. ¿Es así? Entonces, ¿cómo resuelvo aplicando las fórmulas que te acabo de mencionar para calcular las medidas de posición en cuartiles, deciles y percentiles? Recuerda, si te piden para datos no agrupados, solamente aplico esto y listo, porque aquí ubico la posición y luego de la posición me doy cuenta cuál valor es. Pero para datos agrupados necesito aplicar las dos fórmulas. Con esta averiguo la clase y luego aplico esta fórmula para encontrar el valor del cuartil.